igual y no le sirve de nada para subir socialmente esto. Sí me parece que en las condiciones de nuestro país, a lo mejor no toda la educación, porque yo creo que la educación privada debe tener ciertas características, la educación pública debe tener otras características porque estamos trabajando con personas diferentes. A lo mejor en el fondo algo muy similar, pero tiene que tener matices distintos. Y la mayor parte de la gente en nuestro país está en condiciones económicas pues marginadas y en ese sentido sí la educación tiene que ofrecerles también al menos las herramientas necesarias para que ellos las aprendan a utilizar y las puedan utilizar para subir socialmente. Sí me parece que es algo que éticamente tenemos que compartir con ellos. Sí, Voy a empezar por ahí. Me gustaría tomar un poquito la palabra, porque es polémico lo que estamos ahorita poniendo, no sobre la mesa porque está muy chiquita, ¿verdad? Pero sí en el tema del diálogo y la reflexión. Yo considero que en efecto la educación es, o debe ser, o es, lo confirmo, un, un factor de movilidad social, ¿sí? Sí. Es un factor de movilidad social, lo cual no quiere decir que el proceso educativo se tiene que hacer responsable de lo que le compete al proceso productivo. ¿A qué me refiero? La educación no tiene por qué convertirse en un apéndice de la industria, que es lo que dices tú, Mari. O sea, es un mito que la educación se vuelva un factor que permita al estudiante, una vez que estudio, ya soy licenciado, salgo y encuentro trabajo. Mentira, eso pasó en algún tiempo, porque lo que se buscaba y se sigue buscando era generar mano de obra calificada. Pero una cosa es lo que le compete hacer al proceso educativo, que yo estoy de acuerdo en que tiene que formar seres humanos conscientes y responsables con su entorno social, y en consecuencia vendrá lo otro, ¿no? O sea, sí puede venir lo otro, también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tiene que ver en la asignación de los roles a cada una de las instituciones. O sea, ¿qué le compete al sistema productivo y qué le compete al sistema educativo? Oye, Arturo, bueno, ahí Sí, tú sí, primero. María, por favor. yo quisiera contextualizar lo que dije hace rato, porque está dentro del texto de Galatea y dentro de los pronunciamientos de David Orr. Entonces, el mito al que él se refiere con esto de que la educación es un factor de éxito personal, tiene que ver con el tipo de educación que piensa él es pertinente para el momento histórico en el que vivimos. Es un momento en el que la educación tiene que apuntalar la sobrevivencia y evitar la catástrofe. Entonces nos dice, el holocausto es producto de seres educados, herederos de Kant y de Goethe, ¿no? Entonces, hay suficientes hombres exitosos, con mucho prestigio y estatus. Lo que necesitamos ahora son seres humanos amorosos, solidarios, conscientes de su entorno y que luchan por la sobrevivencia humana. A eso es a lo que yo me refiero. Es a ese mito al que yo me refiero, claro, que habría que criticar o que develar para actuar en consecuencia. No me opongo a que la educación no sirva para que la gente tenga mejores condiciones de vida. Sería una locura. Claro. Sino más bien plantearlo dentro de ese contexto. Y yo quisiera retomar lo que dices del éxito en torno a ese mito, porque decía Pablo Latapic, en paz descanse, que exitoso es el superlativo de excelente, y exitoso es el que excelita, el que sobresale de los demás. Y aquí no tratamos de que uno sobresalga de otro. Bueno, yo pienso que la educación no tendría que generar esos espacios donde uno es más que otro, ¿no? Sino de convivencia, para que alcancemos lo que en algún momento plantea Alain Touré, ¿no? O sea, podremos vivir juntos. O sea, en efecto, vivimos juntos, estamos en un espacio que lo compartimos, pero no lo compartimos porque estamos nada más ensimismados, ¿no? Pero deberíamos compartirlo. Ahí es donde retomo lo que decía la maestra hace rato, este asunto de la educación como algo que te saca del pensamiento común. Ahí sucedería algo, o sucede algo, porque sí sucede en algunos casos, tanto en las instituciones públicas como en las privadas. Y sucede que es el fenómeno de la manifestación de la personalidad. Una cosa es la educación orientada al ser excelente, al sobresalir, que es mucho lo que inspira a las instituciones privadas, porque obviamente hay una competencia, y obviamente yo como institución quiero tener más alumnos y quiero ser más famoso y tener más reconocimiento que tal y tal universidad, ¿no? Entonces me encargo de formar seres excelentes y sobresalientes y Eso por una parte, y ellos sabrán, está bien, ¿no? Pero lo otro es, en la medida en que la educación se encarga del pensamiento o de pensar fuera de lo común, puede surgir el pensamiento individual.
Y eso no es sobresalir, pero sí es distinguirse. Y yo creo que eso es algo que hace falta, porque de repente en el camino de la educación que busca la excelencia, las personalidades se unifican y termina siendo una despersonalización impresionante. Y del otro lado lo que tenemos es, y es justo con lo que yo quería comentar, lo que yo quería comentar después de que tú hablaste, ¿qué tal si, y también maestra, qué tal si este asunto de que la educación sirva para sobresalir en la escala social no tiene que ver con una orientación gubernamental o institucional, sino con una iniciativa propia? ¿Qué tal si enfocamos la educación de manera tal que fomentamos tanto el pensamiento crítico, la reflexión personal, la confianza, porque falta mucha confianza en los estudiantes en general? Ahí sí puedo hablar de mi experiencia en escuelas privadas y en escuelas públicas. A los chavos les hace mucha falta, uno, que se les escuche, y dos, que se les alimenten las cosas buenas que hacen, que se les reconozcan, que se les valoren sus méritos, que se les alimente de confianza y que se les tenga el acompañamiento el entendimiento necesario para que empiecen a expresar lo que realmente son. En ese sentido, la educación, como un pensar fuera de lo común, desde lo que yo soy, en ese sentido podría generar que ellos mismos se hicieran sus oportunidades para subir socialmente. Me gustaría que retomáramos esa discusión en el próximo bloque y que ahorita siguiéramos ahondando en las problemáticas que se han generado a partir de esta propuesta o modelo educativo que estamos siguiendo, ¿no? Ya comentaste algunas, o sea, la despersonalización, el que el estudiante no se siente parte de, ¿no? El estudiante va nada más, busca fines personales y no colectivos. ¿Qué otro tipo de problemas se detectan ustedes o podrían detectar ustedes en el aula o con sus estudiantes que se están viviendo hoy en día a partir de un proceso educativo que pues a lo mejor no está cumpliendo las expectativas que se tenían pensado y que sí podría ser reforzado o, por qué no, mejorado en las partes donde haya que mejorarse? Bueno, yo quisiera volver a contextualizar más allá del aula, en el contexto de la sociedad contemporánea y global. Como decíamos, los efectos de la educación han sido devastadores para la vida en el planeta. Claro. Entonces, como lo plantea David Orr, dice, uno de los grandes mitos es pensar que nuestros recursos son ilimitados y que con ciencia y tecnología lo vamos a poder resolver todo, ¿no? No sé, hace poco escuchaba en una noticia esta posibilidad de cambiar los efectos atmosféricos para propiciar más lluvias o evitarlas, ¿no? Que también tienen sus consecuencias a largo plazo y a mediano paso nefastas. Cuando dice David Orr, lo que necesitamos nosotros es administrar nuestro apetito infinito de lucrar sobre la naturaleza, ¿no? Entonces ese para mí también sería un mito importante que tendremos que tener claro. Y una problemática muy grande. Pero además es pensar, bueno, yo puedo destruir todo y luego con ciencia, conocimiento y tecnología lo vuelvo a hacer. Y si lo llevamos a nuestro ámbito personal, muchas veces nuestra salud la tratamos así. Nos llevamos excesos después pensando que lo podemos resolver con algún medicamento que contrarreste una alimentación muy desbalanceada, ¿no? Y que la publicidad nos ayuda perfectamente a este tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, esta idea de que tenemos que administrar nuestros apetitos para unos recursos naturales que son limitados, para un mundo limitado, y volver a conectarnos con la naturaleza y con todo lo que nos rodea, ¿no? Y está terrible porque, fíjate, dices bien, administrar nuestros apetitos, pero eso en el contexto de una sociedad como la mexicana, con el cúmulo de represiones que tenemos social y culturalmente, y que traen nuestros chavos desde primaria, en bachillerato, en universidad, ahora todavía diles, hay que administrar nuestros... O sea, no, pero yo no me refiero yo estoy de acuerdo educación. Contigo. Yo me refiero a las prácticas que como sociedad hacemos y los responsables de aplicar esas prácticas. Obviamente no son nuestros estudiantes los responsables de estas prácticas, son quienes toman las decisiones en términos de tecnología y de aplicación de la tecnología, ¿no? Me refiero a los grandes desastres contemporáneos que tenemos tan recientes, ¿no? En Hungría, en el Golfo de México, con los derrames del petróleo. No importa, la compañía responsable del desastre dice, yo pago los gastos, saco la chequera y yo pago los gastos, ¿no? A eso me refiero yo, no a decirles a los estudiantes, limítense en sus necesidades. No, yo no sé, pero... No, adelante. Lo que quería comentar es que sí forma parte, vamos, es una parte importante que hay que reflexionar y que
y que hay que plantear, porque la parte de la administración, o la administración de recursos o la administración de conocimiento, es algo que ha estado muy descuidada. O sea, tiene que ver con la pregunta que le planteaba hace rato, que retomaba a partir de lo de Arturo. Generamos educación y generamos conocimiento sin detenernos a pensar si estamos conscientemente preparados para manejarlo. Porque ok, hoy puedo descubrir la bomba atómica, pero de ahí a que yo tenga la conciencia suficiente para administrar ese conocimiento, para saber cómo utilizarlo, la diferencia es abismal, ¿no? No solamente hay que ser responsables de lo que aprendemos o de lo que conocemos, sino también de preguntarnos si somos conscientes o no para manejar ese conocimiento. Y yo creo que eso es algo que no se está trabajando. Eso lo plantea por ahí Gabriel Marcel en un ensayo que, si no me equivoco, se llama Aproximación al misterio del ser. Habla un poco sobre esto, ¿no? De la necesidad de que el ser humano se pregunte sobre si tiene la conciencia necesaria para manejar cada conocimiento que va generando. Pero veamos el papel tan fundamental de la educación en este tipo de problemáticas que verdaderamente nos competen y nos alcanzan a todos, ¿no? No es que nada más sea yo, Arturo Perrusquía, el que esté enfrentado a un problema ambiental. No es que nada más sea el maestro Víctor Sandoval o la maestra María Jiménez quienes se enfrenten a un problema de conflicto social, sino es que somos todos y cómo la educación, qué papel está jugando ahí, ¿no? Cómo se está moviendo y pareciera ser que no está alcanzando a, quizá no a dar soluciones, pero a coadyuvar a que construyamos una mejor sociedad. Y yo pienso que eso tiene que ver con el tipo de relaciones y con las cosas que vamos mitificando. Decías de la ignorancia y regreso con lo que comentas. ¿Cómo hacer, como para ir apuntando en el tercer bloque hacia las propuestas, cómo hacer para que se hagan cambios o se rompan estructuras de pensamiento? La ignorancia es como un estigma. O sea, si tú no estudias, eres ignorante y estás estigmatizado por la sociedad, cuando en realidad hay gente que no estudia, que trabaja en el campo y que conoce cuándo va a llover y que sabe medir y que sabe sembrar. Sin embargo, no se considera conocimiento formal. Por esta parte, ¿quién decide qué del conocimiento va en la currícula? ¿Quién decide qué se enseña? ¿Quién decide qué se acumula? ¿Quién decide sobre lo que nuestros estudiantes o nuestros profesores deben impartir, ¿no? O sea, ¿y qué conocimiento verdaderamente tendríamos que manejar para tratar de hacer un esfuerzo y revertir este proceso? Yo pienso que primero es desmitificar las ideas que se tienen sobre cierto tipo de conceptos, como la ignorancia. Claro. Bueno, y ahí hay algo importante que yo quiero decir. O sea, no me parece que una persona ignorante sea una persona que no va a la escuela. Son cuestiones totalmente diferentes. La formación que obtenemos, el conocimiento que obtenemos en la escuela es uno y tiene sus características y su historia. Pero hay muchas personas que no se paran una sola vez en la escuela, y no me refiero ahorita a los autodidactas que llegan a ser grandes figuras en diferentes ámbitos de la vida, sino como tú decías, a la gente del campo, que nunca se para tampoco en la escuela, pero sabe perfectamente cómo tomar las decisiones de su vida cotidiana. E incluso muchos de ellos saben vivir adecuadamente en su entorno natural y en su entorno social. Y en ese sentido son personas de las que podríamos aprender toneladas. A mí me parece más bien que este tipo de ignorancia al que nos referimos ahora tiene más que ver con personas que no saben cómo tomar decisiones adecuadas para vivir en armonía en sus pequeños contextos y en la sociedad que les corresponde. Yo creo que en ese sentido estaría la ignorancia y si lo asumimos desde esa perspectiva, habemos muchas personas que fuimos a la escuela o que vamos a la escuela y no sabemos tomar esas decisiones y nos metemos en problemas en los pequeños y grandes núcleos sociales en donde estamos. Bueno, vamos ahorita a un corte. Los invito a que veamos la entrevista que se le realizó a la maestra Gabriela Brash del Instituto de Educación Media Superior, también profesora investigadora y tutora, compañera del maestro Víctor, creo. Los invito a que lo veamos y regresando, pues retomaremos el tema y iremos apuntando hacia aquellas propuestas que ustedes consideren que podrían ayudarnos a fortalecer las partes de los procesos educativos donde consideremos o se considere que es pertinente. Los invitamos, querido auditorio.
porque habla de una educación que sea más integral, ¿no? Educar no solo para una especialidad, sino para que a partir de una visión general pueda uno trabajar una especialidad sin afectar lo demás, ¿no? También es un texto que es interesante por el enfoque de educación ecológica que tiene. Hoy en día es muy importante ver eso y bueno, tendría que haber sido desde hace ya más de un siglo, pero bueno, ahora es mucho más importante que nunca que desde cualquier ámbito educativo se pueda dar una visión de una educación ecológica, que lo integral incluya a pues apoyar a la naturaleza, porque si no, ¿para qué nos sirve saber y conocer si no tenemos en dónde aplicarlo, ¿no? O sea, necesitamos trabajar esa conciencia ecológica y me parece muy, muy interesante ese ámbito, ¿no?, del texto. ¿Para qué sirve educar? Pues para que uno tenga más herramientas en la vida, como cómo llevarse, cómo entender el entorno, cómo entender al otro, ¿no? Para quitar el egoísmo también, porque el conocimiento no es para uno, ¿no? El conocimiento es para poder entenderse con el todo y para poder convivir de una manera más armónica. Digamos, yo en mi práctica educativa, entiendo la importancia de educación en casa, en familia, pero también la importancia de uno darle un enfoque de otro entorno diferente, ¿no? A veces si uno se piensa nada más en cómo fue educado en casa, puedes no encajar en el resto de los ámbitos, ¿no? Y aquí pues la idea es tener una visión más general de todo. Es importante la población a la que yo me dirijo, ¿no? Yo trabajo en Milpa Alta, entonces son estudiantes que tienen el contexto urbano y el contexto rural. Entonces es muy interesante la población y es muy interesante poder llevar también esta reflexión de la naturaleza y de lo urbano, o sea, que no están peleados. Finalmente, bueno, por ahí escuché que una ciudad sin campo no vive, ¿no? Porque el campo pues es su cocina y un campo sin ciudad pues sí la arman, no hay problema. Entonces aquí pues integrar esto, ¿no? Que los chavos sepan la importancia que tiene todo el trabajo en la naturaleza. En el arte pues bueno, la naturaleza también es como nuestra musa, ¿no? Entonces tenemos mucho por donde verlo, en la observación del paisaje, del dibujo, los materiales orgánicos, las formas orgánicas, de ahí nos nutrimos mucho, ¿no? Entonces, finalmente es una manera de observar la vida común y tal, y poder llevarlo a una reflexión, ¿no? El arte nos ayuda a eso, ¿no? A que cualquier cosa común